Las redes sociales están destruyendo la salud mental de los jóvenes, pues este es un tema que ha sido muy tendencia en estos días y de hecho se está dando en este momento un juicio que es histórico contra Mark Zuckerberg, el creador y dueño de Meta, quien pues en medio de este juicio nos abre un nuevo debate sobre cómo el uso, si es excesivo o no, de las redes sociales está relacionado con problemas graves de salud mental que desembocan en enfermedades como la ansiedad, depresión o trastornos de sueño. Hoy tenemos de frente a la doctora Ángela Vélez Laviña, una psiquiatra que nos va a hablar de este tema y de otro que está haciendo tendencia. No sé si les suena, el de los teriani, estos adolescentes que se sienten identificados como animales y actúan y se comportan como algunos de ellos. Bienvenida, doctora Ángela Vélez, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes para discutir estos temas tan importantes hoy en día. Bueno, lo primero que yo quisiera preguntarle, doctora Ángela Vélez, es ¿qué implicaciones tiene el uso excesivo de redes sociales, sobre todo en personas adolescentes, como, pues sí, en personas adolescentes que están en una etapa de desarrollo, de formación y demás? ¿Cuáles son los efectos que hoy en día podemos ver o que son previsibles? Bueno, pues sobre la adolescencia se ha dicho mucho, sí hay ya muchísimos datos estadísticos de investigaciones que han mostrado que pues durante la adolescencia hay todavía unas estructuras cerebrales en desarrollo y esto es súper importante cuando vamos a hablar de este tema porque el uso de las pantallas en general pues sí está generando una interacción con ese neurodesarrollo tanto en niños como en adolescentes. Y es importante poner el foco sobre las cosas más importantes. Lo primero es que, por ejemplo, uno de los circuitos que más estimulan las redes sociales, que no pasa solamente en adolescentes sino en adultos también, es que las redes sociales estimulan todo lo que se llama el circuito de recompensa, en donde pues tenemos unos neurotransmisores involucrados, hay una liberación de dopamina, que es el principal neurotransmisor asociado con lo que nosotros sentimos como de recompensa cuando estamos viendo las redes sociales. Y este circuito pues está muy involucrado en todo lo que es conductas adictivas, sí, pero también está involucrado en todo lo que es una alteración del sueño. Una de las cosas que más se ha visto en las investigaciones es que el uso de las redes sociales pues sí está retardando como estos periodos de sueño que son muy importantes para varios procesos en el cuerpo, no solo para el crecimiento, sino para la fijación de memoria, para la preservación de la arquitectura de la concentración. Y entonces pues este uso de las redes sociales, como lo hemos venido haciendo como antes de dormir, pues lo que se ha mostrado es que activa el cerebro porque activa todo el sistema de dopamina, activa también otro circuito dentro del cerebro que se llama la amígdala, que es como el circuito que está muy, muy activo cuando estamos incluso en modo defensa, y estos circuitos se prenden cuando usamos el celular. Entonces, claro, usarlo de noche y mucho tiempo en el día, pues genera unas alteraciones neurológicas importantes. Y si estamos hablando de adolescentes que todavía están en desarrollo, pues se afectan muchas estructuras cerebrales que ya se ha dicho por parte de las sociedades científicas que sí hay que poner un foco sobre esto y una regulación que nos permita cómo mejorar estos temas. Sí, yo sí creo definitivamente, Mariana, que lo que dice la doctora Ángela, pues en mi caso me aplica 100% porque desde que tengo un uso excesivo de redes sociales, he tenido trastornos de sueño. No sé si a ustedes les ha pasado que pues también los cambios en el comportamiento y la salud mental que uno, digamos, antes tenía como establecido unos parámetros, pues ya no es igual, ya uno está triste porque ve lo que las demás personas muestran en sus redes y uno quiere, digamos, como tener esa vida. Pero además, mal en todo el día cuando tienes estos trastornos de sueño o cuando te despiertas en las noches y lo primero que haces es ver tu celular. ¿A ustedes les ha pasado también? Sí, pues de hecho yo había escuchado que era un error hacer eso porque te daba la percepción de que estaba de día, ¿no? O sea, como que las luces del celular y demás, como estas pantallas, eran un problema y generaban insomnio porque le daban la sensación al cerebro de que ya era como un nuevo día, de que uno ya había despertado y podían ser
la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. A mí me pasa es que me quedo hasta muy tarde scrolleando, como bajando y eso sí me dilata mucho la hora de Y sueño. eso es como las personas que fuman cigarrillo, ¿no? O sea, ven cualquier espacio y uno hace eso. Ve cualquier espacio para fumar, no, ve cualquier espacio para meterse en redes sociales. Cualquier medio para... O sea, uno tiene ahí, hay gente que incluso desactiva o oculta los símbolos de redes sociales para que no, pues le aparezcan ahí y no entrar y no perder su tiempo. Y con lo que dice la doctora me surge la duda, o sea, es que después de un tiempo, Meta, Google y todos ellos llamaron a alguien que sabía eso para diseñar la aplicación de tal forma que hiciera esa, pues eso en la mentalidad de uno. Pues yo no sé si llamaron a alguien, pero parece. Porque si realmente cuando uno está mirando un contenido, pues este contenido está diseñado ¿para qué? Para captar la atención. Usan colores, luces, cambios de efectos que hacen que el cerebro se tenga demasiada atención. Pero además de eso, pues yo creo que sí, de más que han tenido mucha intervención de psicología del consumidor, porque pues uno sí ve que el contenido está perfectamente diseñado. Otra cosa que sucede es que este formato corto, en donde tú recibes una descarga de algo muy interesante, pero en una cantidad de tiempo corta, pues sí hace que el cerebro como que todo el tiempo se mantenga activo, y eso como para el cerebro es supremamente llamativo, no tiene que esforzarse como en mantener una concentración tan larga. Entonces realmente este tipo de formatos sí están moldeando el cerebro, no solo de niños y adolescentes, de todos en general. Y mira, doctora Ángela, que no, creo que no hemos entendido, tal vez en Colombia, pronto en otras partes del mundo sí, la magnitud de lo que pasó la semana pasada cuando vimos estas imágenes del señor Mark Zuckerberg, creador de Meta, que antes se llamaba Facebook, llegar a un juicio que mencionaba hace unos minutos Mariana, un juicio histórico para que responda justamente por la afectación que están provocando estas redes sociales en la salud mental de las personas. Y digo que no hemos entendido la magnitud porque es que cuando se trata, por ejemplo, de grandes empresas, de multinacionales que también son llevadas a juicio, como por ejemplo Monsanto en su momento y otras más, Johnson & Johnson y otras, que fueron llevadas a juicio porque provocaron, digamos, cáncer en alguna comunidad o en muchas personas, pues el castigo fue tremendo. Entonces aquí también estamos hablando de que podría llegar a castigarse, y entonces lo que se concluye cuando pasan estas cosas es que pues el producto que uno estaba usando que le provocó cáncer, pues ya no lo volvió a usar y la gente lo dejó de consumir. En el caso de las redes sociales, ¿cuál es la solución, doctora Ángela? Porque, por ejemplo, el candidato David Luna propuso hoy que prohibido completamente a los menores de 14 años el uso de las pantallas y de las redes, pero ¿eso podría ser una salida? Pues mira, qué bueno que lo mencionas, Paola, porque realmente pues es un tema en donde lo que yo veo es que, claro, hay un desarrollo y una expansión y una modificación del ecosistema social, en donde cada vez las redes sociales son más importantes, y como que de alguna forma nosotros como humanidad nos hemos quedado un poco como que, pero esperen un momento, ¿será que esto tiene consecuencias? ¿Será que no? ¿No? Y ya ha habido pronunciamientos de sociedades científicas donde ya con los estudios en mano, pues sí se han dado algunos lineamientos. Tanto la OMS como las sociedades científicas de pediatría del mundo están levantando la voz para decir, miren, definitivamente antes de los 2 años uno no debería usar pantallas. El neurodesarrollo está como en pleno auge y sí hay una interferencia en el neurodesarrollo cuando uno usa pantallas antes de los 2 años. Entonces ahí ya el lineamiento es muy claro. Después de esto pasamos como una zona un poco gris, porque viene toda la etapa escolar, y lo que se ha dicho en la etapa escolar es que pues de todas formas sí hay una necesidad del ecosistema social de que no estemos completamente aislados de lo que sucede, ¿no? Y los papás quieren tener que su hijo tenga su celular para comunicarse, y estamos en una era en donde la comunicación es ya no esperamos la llamada en el teléfono como antes. Entonces pues esto también son cambios que necesitamos adaptarnos. Entonces ahí ya las sociedades científicas han dicho, bueno, en estas edades usémoslo con precaución. Entonces se ha hablado como de que en menores de 10 años, pues incluso un poco antes, como menores de 5 años, puede haber una exposición a pantallas siempre y cuando tratemos de evitar el celular, porque el celular es una visión mucho más directa, con una exposición a luces distinta, y que se pueda usar, por ejemplo, una pantalla más grande como un televisor, pero supervisado y por poco tiempo. Se habla de 1 o 2 horas. Pero ya cuando entramos a la franja de adolescentes, se vuelve la zona gris más gris todavía, ¿no? Entonces allí lo que se ha dicho es,
y entramos a la pregunta, ¿será que una política prohibitiva en la adolescencia es efectiva? Y ahí pues hay otras cosas, ¿no? Y es que todo lo que genera prohibición también genera distancia y rompe con el diálogo. Y el diálogo es una cosa de lo más fundamental que uno tiene que preservar con un adolescente. Lo que más le ayuda a uno en atravesar esta etapa es mantener el vínculo. Si yo genero un montón de políticas que rompen el vínculo, pues la cosa se complica. Además que ahí pues estamos enfrentados como a, bueno, ¿y qué es lo mejor? ¿Será mejor prohibir para que cuando llegue a más o menos a la edad adulta entonces haga todo el consumo que no hizo antes y se generen otros problemas? ¿O es empezar a enseñar a hacer un uso racional de esto con un criterio? Y ahí es donde ya las recomendaciones tienen que ver con, bueno, tengamos una mirada de precaución, sí, pero pues no tampoco prohibitiva. Ahora, con el punto del juicio, sobre esto las sociedades científicas han sido muy claras, y es decir, no le podemos dejar todo a los padres. Y no podemos echar toda la responsabilidad tampoco en padres y escuelas. Ya las escuelas han empezado, en países como Francia, por ejemplo, ya hay uso racional, que en las escuelas el celular y el consumo de redes sociales está prohibido por la escuela. Esto es una política distinta, porque empezamos a generar como ambientes, como hagan de cuenta ustedes cuando empezaron a salir todas las leyes de espacio libre de humo, es como generar un espacio libre de redes. Y esto es un poco más inteligente, pero además traslada la responsabilidad a otros sectores, porque estamos juntos en esto como sociedad. Y ahora, pues lo otro que han dicho las sociedades científicas es como que, bueno, venga, pero estamos acá en esta lucha tratando de montar un montón de cosas, y resulta que los generadores de contenido sacan cada vez cosas más adictivas, sacan cada vez cosas más irresponsablemente diseñadas, con contenido sin filtro, que pues para los adolescentes esto es como... pues cómo lo alejas de la tentación con toda la tentación ahí. Como la droga. Exacto. Entonces, pues es como empezar a responsabilizar también al generador de contenido y a todos los que manejan estas plataformas, porque realmente pues son instituciones de poder que en esto tienen el poder y tendrían una responsabilidad. Doctora Ángela, este ha sido un tema que es tendencia en estos días, y es el tema de los terian. No sé, desde tu percepción, ¿qué podría estar sucediendo? ¿Qué podría explicar este fenómeno? Porque digamos que el debate un poco se ha quedado o en la burla o en cuestionar temas de salud mental de los adolescentes, pero sí me parece que deberíamos tener un debate un poquito más profundo, y es hablar de qué puede implicar o qué está pasando para que jóvenes, adolescentes en su mayoría, pues estén identificando como animales y estén llevando esto incluso a la realidad, a comportarse como animales. A mí me encanta esta pregunta y me encanta cómo la formulas, porque tienes toda la razón. Yo misma como profesional de la salud he sentido un poco como de impotencia al ver que un debate tan amplio, que tiene factores sociales tan importantes, pues como que lo queremos reducir solo a, venga, ¿será que esto es una enfermedad? Porque finalmente todo lo que termina siendo como extraño en la conducta, pues hoy en día lo que pensamos es, ok, si es extraño en la conducta, entonces esto debe ser enfermedad. Como que nos suena a esto de pronto está rozando con la locura, o entonces llamemos al psiquiatra, y realmente acá hay muchas variables en intervención. Sí hay que aclarar una cosa, y es que hay cosas que rozan puntos de salud mental, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que en su gran mayoría son adolescentes, o por lo menos lo que ha viralizado en las redes ahora son adolescentes, son personas que están en búsqueda de una identidad, y se abre este campo como una exploración de la identidad. Y entonces sí hay unos puntos importantes allí, porque pues sí, la adolescencia es una época en la que exploramos identidad y buscamos como pertenencia, ¿no? Y estamos vulnerables a muchas cosas, ¿sí? Pero pues tampoco se puede hablar de condiciones mentales, es decir, no toda conducta extraña es patológica, ¿sí? Y creo que allí pues es importante como discriminar, ¿no? Si hay cosas que en un caso, en una evaluación individual, pues uno entraría a mirar, ¿no? Como, ¿por qué te estás identificando con esto? ¿Qué significa esto para ti? Porque probablemente responde a cosas y necesidades internas, como esta interacción, ¿no? Yo me identifico con esto porque de alguna forma tengo acá una necesidad no resuelta, o y necesidad no resuelta hablo, por ejemplo, como de un sentido de pertenencia. Entonces habría que abrir preguntas como, ¿es que estoy expuesto a un rechazo? ¿O es que qué es lo que está pasando en el individuo? Pero ese no es un tema solamente para centrarlo en el individuo,
¿sí? Yo sí pienso que acá hay un fenómeno social. Y como fenómeno social, pues yo sí me quedo con la pregunta, ¿no? Como, ¿qué será lo que estamos nosotros viviendo como sociedad? ¿Qué será lo que estamos generando como sociedad? Que tenemos un grupo de personas que no se quieren identificar con lo humano, ¿no? Entonces, Sí. ¿dónde Que está? es tan malo ser humano que nos queremos Exacto. identificar como animales. Exacto, Tremendo. o sea, para mí esa es la pregunta más importante como de fondo en lo social, ¿no? Y es como, ¿a dónde hemos mandado el discurso de lo humano? ¿Sí? Y yo pienso que es que realmente, pues hoy en día cuando estamos acá viendo todo lo que pasa en el mundo, entonces vemos que salen archivos Epstein y no pasa nada, ¿no? Con esto. Dicen que eso es una cortina de humo para eso, ¿no? Bueno, dicen, ¿no? Pero pues a mí me parece llamativo, ¿no? Es como que uno siente toda la impunidad de muchas cosas, ¿no? Vemos que hay una guerra con un montón de crímenes importantes, ¿no? Estamos hablando de un genocidio y no pasa nada, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto como que todas estas cosas sociales también generan un distanciamiento y tenemos un grupo de gente que en serio ya no se identifica como humano? ¿Qué ha pasado con nuestro proyecto colectivo? ¿Y las ¿no? redes sociales tienen que ver con esto también? Pues las redes sociales finalmente lo que cumplen un papel es de amplificación, o sea, lo viralizan. Si uno va y mira datos, pues esto de los Terian no lo estamos hablando desde hace poco. No. En los 90 ya había grupos Terian y una comunidad muy cerrada, virtual, empezó a aparecer el tema de, bueno, acá nos pasa algo y nos estamos identificando como animales y son animales diversos. Hubo en un momento también una identificación con figuras mitológicas, ¿no? Y entonces, pues desde ahí se está hablando de esto, pero pues las redes sociales sin duda cumplen un papel de amplificar, pero pues no le podemos como adjudicar todo a que es la red social. Y otro como mito que circula es como que, no, es que esto es una moda de TikTok. Y yo pienso que es mucho más profundo que decir que es una moda, porque acá hay cosas pues más, de mucha más profundidad, ¿no? Es como que, en serio, ¿qué está pasando con nuestro proyecto colectivo? ¿Será que toda la narrativa de lo humano pues se ha perdido? ¿Sí? ¿O será que, por ejemplo, pues en un sistema que privilegia completamente la individualidad, pues lo que estamos viendo es que sí buscamos la diferencia, pero es una diferencia individualizada, es decir, como que acá el foco soy yo. Y realmente sí tenemos una sociedad que nos empuja cada vez a construir tu identidad, pero construye tu identidad tú solo. Construye tu identidad a partir de lo que tú quieres y no importa nada más, ¿no? No importa más lo colectivo. Y yo me pregunto si esto es un resultado también de ese sistema. Yo también quiero preguntarles a ustedes qué piensan sobre esto. ¿Es una moda o simplemente es, como dice la doctora Ángela, pues algo que está pasando en nuestra sociedad que provoca pues que ya no queramos representar o que no nos sentamos representados con la raza humana y nos toque pues convertirnos en animales o querer ser animales? Acá tenemos bastantes personas que ya están comentando al respecto. Mira, ahí están, Julián, los comentarios, muchos que nos están llegando hasta ahora. Ojalá sobre el tema leamos algunos, Julián, porque yo sé que hay mucha gente opinando sobre el programa, sobre el nuevo formato, sobre la entrevista que hicimos con Carolina Corcho, pero también sobre las revelaciones del nuevo caso de clientelismo. Ya vamos a comentar esos porque ustedes están muy presentes aquí en nuestro programa y son bastante importantes, pero hablemos de esas opiniones sobre este tema. Aquí Mario G habla de algo que también me parece muy importante y es el tema de cómo mucha gente ha reaccionado a estos Terian, ¿no? Y dice como, hay muchas tribus urbanas, solo falta el agresivo con un bate que se cree normal y quiere esparcir esa normalidad a golpes. Creo que también es algo que se está viendo, ¿no? Como que los memes de, si veo que mi hijo es Terian, de una vez le hago todo tipo de cosas. ¿Cómo? O sea, no, dicen, hay diferentes memes, pero los voy a repetir acá, ¿no? No, pero yo vi una señora regañando en la calle a unos Terian. Sí, como... Esa serie. Sí. Sí, yo creo que eso tampoco Como debe ser la un poco, medida, ¿no? vayan, cojan oficio, estudien, trabajen. O sea, sí, también, doctora, esas personas que dicen como lo que toca hacer es darle palo o darles correa para que afinen estos muchachos. Creo que tampoco es la respuesta, ¿no? ¿O Pues, sí? Pues tampoco. Por supuesto que no, tampoco sería como la respuesta, porque si estamos hablando de que es un fenómeno complejo, que toca puntos de la salud mental, que toca vulnerabilidades, que toca además un fenómeno social complejo, pues la respuesta no puede ser desde esta postura muy cerrada en donde no le estoy dando cabida a entender absolutamente nada de lo que pasa. Todo lo contrario, la salida o la posibilidad
está en abrir un espacio de entendimiento y que podamos hablar con nuestros jóvenes. Y bueno, también es que no hay solo jóvenes, ¿no? También hay personas adultas y podernos preguntar como, ok, en tu vida, ¿cuál es la función de esto? ¿No? ¿Esto te está sirviendo para qué? ¿Esto qué te genera? ¿Por qué identificarte con este? Porque además ahí hay una gama de cosas, ¿no? Porque hay lobos, hay serpientes, hay perros y cada uno puede tener una significancia distinta y la ruta está pues en abrir el diálogo, como, bueno, ¿esto qué significa para ti? Poder comprender la función, pues para poder tener una comprensión mucho más amplia. Aquí nombran a los furros. ¿Los furros? ¿Qué es eso? Sí, se María G. Por favor, indíquenos la diferencia con los furros y cuáles son las tribus en realidad perjudiciales. Uy, no. Buscaremos. Vamos a dejar esa tarea para que Julián averigüe. Sí. Furros. Pero bueno, es que también en mi época yo me acuerdo que existían los emo, los candies, también los llamaban como tribus urbanas. Entonces, bueno, pero es que aquí la diferencia es que pues estamos cambiando como no de género, sino de raza, como de raza. Entonces ahí es como el choque es un poquito más fuerte. Doctora Ángela Vélez Traslaviña, psiquiatra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias. Sí, aquí bienvenida siempre. Hablamos de 1.600 familias denunciantes con lo de Mark Zuckerberg, aparte de los Terian y demás. O sea, realmente es algo lo que toca ponerle la lupa, porque yo creo que mucha gente ha sufrido depresión y ansiedad producto de las redes sociales y creo que no es un tema menor. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?